Victoria Crema, victoria de Universitario de Deportes por 4-1 en el Estadio Monumental, luego de dos derrotas consecutivas, una por la Copa Libertadores y otra por la Liga 1 ante Melgar el último domingo, y con el cual se saca de una vez toda la frustración que tenían dentro luego de lo que había sido la mala etapa de Javier Rabanal en el cuadro crema. Hubo camita, hubo de repente la intención de sacar al Español por parte del plantel. Todo eso lo vamos a analizar en el video de hoy, así que bienvenidos a Algoritmo de Gol. Y es que vamos a hablar justamente, como les mencionaba, del triunfo de Universitario por 4-1 ante el conjunto cusqueño, un Universitario de Deportes que hoy salía dirigido de la mano de Jorge El Coco Araujo en un partido que contaba con novedades en el 11 titular y que terminarían siendo fundamentales en el desempeño del cuadro crema. Un cuadro crema que hoy día volvió a sus orígenes en cuanto a su idea de juego, un equipo crema que se pudo conectar mejor con algunos futbolistas que de repente no estaban mostrando su mejor versión, y donde hoy día tanto Alex Valera como José El Tunche Rivera se reencontraron con el gol después de un largo tiempo. Vamos a empezar hablando de la alineación del conjunto merengue, un Universitario de Deportes que salía con la portería. En la portería con Miguel Vargas. En la línea defensiva aparecía la primera novedad, el regreso de Anderson Santamaría en lugar de César Inga, quien había sido el titular, quien estaba reemplazando a Matías Di Benedetto. Completaban la defensa William Riveros con Caín Fara, un Caín Fara que durante los primeros minutos del partido pudo de repente ser sustituido tras una dura entrada por parte de su compañero Santamaría contra él mismo, ya que el jugador Fara no estuvo muy atento cuando su compañero de saga fue a barrer una pelota y por poco se lo lleva de encuentro para poder haberlo sacado del partido, pero Fara finalmente se mantuvo y terminó anotando uno de los 4 goles del partido. En la mitad de la cancha, Jesús Castillo, acompañado por Jairo Concha y Horacio Calcaterra. Un Calcaterra que, digo yo, para mí fue la figura del partido. Lo mismo coincidió en la transmisión, pero Calcaterra le dio mucha pausa y tranquilidad y sobre todo estabilidad al mediocampo crema. A diferencia de jugadores como Miguel Silveira, Fertoli o de repente el mismo Martín Pérez en su momento, hoy Calcaterra dictó el tempo, como dirían algunos, de la mitad de la cancha de Universitario de Deportes, y del cual le funcionó mucho tanto a Polo como a Concha en saber en qué momento la U tenía que apostar en ir en los momentos de ataque, ¿no? Completaban el equipo Carabalí por un lado, Polo por el otro, y en el ataque Edison Flores con Alex Valera. Un partido que arrancaba con un Garcilaso que lanzaba unos cuantos nombres en ofensiva de manera muy interesante, ¿no? Teníamos la posición táctica, primero que nada, de Adrián Ascuez haciendo el relevo de dos puntas como lo eran Olivares y Beto da Silva, pero dos jugadores que hoy día no pudieron desempeñar mucho su rol de atacantes. Garcilaso, que apuntó con una línea defensiva de casi 5 jugadores con Eric Canales y Horacio Benincasa como una especie de laterales casi volantes. En la línea de 3 estaba Claudio Torrejón junto a Aldair Salazar y Agustín Gómez, un poco más adelantado Agustín González con Adrián Ascuez y Xavi Moreno, y en el ataque, como mencionábamos justamente, Beto da Silva y el mismo Christopher El Zancudito Olivares. Un partido, como mencionábamos, que durante los primeros minutos Garcilaso parecía que quería aprovechar ese envión anímico derrumbado que tenía la U y trató de sorprender en un par de ocasiones. Primero que nada, como mencionábamos, esa jugada que Adrián Ascuez mete un balón filtrado buscando a Olivares, donde Santamaría anticipa, pero que termina llevándose en cuenta a su propio compañero Caín Fara, por el cual termina viéndose lesionado por los primeros 10 minutos del partido. Incluso Fara pide la atención médica y el partido se detiene y Corso tiene que salir a calentar, por lo cual parecía que en algún momento iba a venirse la bonificación y el capitán del tricampeonato iba a regresar al equipo crema. Finalmente Fara decide mantener la variante en pausa, y Universitario mantiene el ritmo del partido. Un Polo que empezó a hacer paredes muy bien con Calcaterra y con Alex Valera, un Valera muy movedizo en el ataque con Edison Flores, un Flores y Polo que hoy día me parece que jugaron sus mejores primeros 45 minutos en mucho tiempo. Polo estaba al borde prácticamente de la suplencia, según muchos hinchas, porque no estaba completando buenos partidos. El partido contra Coquimbo Unido lo dejó muy expuesto en base a su rendimiento actual en cuanto a los centros, en cuanto a los desbordes, y contra Melgar fue otro escenario similar. En el caso de Flores,
era algo que ya venía las quejas reiteradas desde hace muchísimo tiempo. Un Flores que no marca desde mayo del año 2025, cuando le marcó el 2-0 a Sporting Cristal. Recordemos en aquel partido del torneo Apertura, cuando la U venía de 3 derrotas consecutivas, Flores abrió el marcador en aquel partido contra los bajopuntinos y posterior a ello Diego Churín cerró el triunfo para el elenco crema. Pero volviendo a este partido, un Flores hoy día muy participativo en ataque, asociándose bien con Alex Valera y también con Andy Polo, y por qué no poder mencionar un rendimiento interesante, como mencionaba, de Horacio Calcaterra, que para mí termina siendo la figura del partido y con el cual la U termina demostrando que podía encontrar una mejor idea de juego teniendo al 10 en el banco de suplentes. Calcaterra no es ese futbolista que te da la elaboración de juego, pero te puede dar mucho esa pausa y tranquilidad que a veces le hacen falta a muchos equipos. Y hoy Calcaterra le dio esa pausa que necesitaba a la U para saber en qué momentos ir al ataque y en qué momento frenar. Y es por ello que la U termina generando una buena situación de oportunidades que terminan afianzándole para abrir el marcador. Primero un remate de Edison Flores que aprovecha un muy buen balón filtrado por parte de José Carabalí, que termina bloqueando Patrick Subzug en primera instancia. Después Garcilaso responde con un remate seco que finalmente termina pasando lejos de la portería de Miguel Vargas, un remate de Eric Canales, y posterior a ello la U abre el marcador. Una buena pelota que encuentran a Edison Flores para que tire el centro el capitán Crema y este encuentre a Alex Valera, anticipando muy bien a Horacio Benincasa y sorprendiendo a Patrick Subzug y abriendo así el marcador para el 1-0. Minutos después un tiro de esquina que termina en una pelotera en el área que aprovecha muy bien Caín Fara y que de zurda anotaba el 2-0. La U con esto daba señales de que estaba dando un partido donde podía ganar con mucha comodidad, porque Garcilaso también le cedió mucho esa chance. Garcilaso fue un equipo que daba muchas ventajas en defensa. Perdía balones en la mitad de la cancha, se complicaba solo en defensa. Hubo un momento cuando el partido estaba 0-0, cuando Patrick Subzug y Eric Canales por poco y comprometen al equipo cusqueño cometiendo un blooper. Pero finalmente el marcador no se abrió en ese momento, pero lo haría minutos después. Como mencionaba, Garcilaso fue un equipo que dejó muchos errores en defensa, le dio muchas ventajas y con el cual la U supo aprovecharlo. Por lo cual no es que sea solamente desmérito de Garcilaso, hay mucho mérito en la U en estar atento en esas jugadas y también porque volvió la esencia de juego de la U. Los toques cortos, ir de manera directa al ataque, ser rápido, ser vertiginoso, ser verticales. Algo que se le pedía mucho al equipo de Rabanal, que jugaba muy lento, que jugaba los toques, donde los centros prácticamente no era un arma, que era más que nada un recurso del cual no se sabía sacar provecho, pero que hoy por hoy con el equipo del Coco Araujo, la U volvió a ser ese equipo que te sabe jugar de la manera que te tiene acostumbrado, ¿no? Y hoy por hoy el resultado es más o menos un recuerdo de lo que era esa U de Fossati, un equipo que ganaba, gustaba y goleaba. Si bien hoy día la U termina teniendo muchas oportunidades donde incluso los remates no iban a la misma portería, porque Subzug a lo mucho habrá tenido 2-3 atajadas y eso en el partido, la U fue un equipo que le faltaba mucho mejorar lo que eran concluir las ocasiones claras de gol. Habían ocasiones donde la U se acercaba, se aproximaba, pero el remate se iba por encima del travesaño, o había un bloqueo de la defensa, o simplemente el remate no se terminaba de concretar, por el cual creo que en Universitario de Deportes hay mucho que trabajar de cara a lo que va a ser el próximo partido ante Alianza Atlético de Sullana en el Monumental nuevamente, y para que luego venga el partido trascendental que va a ser contra el Nacional de Montevideo en el mismo estadio Monumental. La U va a tener 3 partidos como locales, ya jugó el primero, le quedan otros 2, así que la U tiene una oportunidad de oro para volver a reencontrarse con esa hinchada que hoy día se hizo presente en el Monumental, donde yo diría que fueron los hinchas más fieles de este momento duro y crítico de la U. Porque al hincha siempre se le pide en las buenas y en las malas. Hoy día el Monumental no pasó de 30.000 espectadores, algo raro, viendo, o mejor dicho, sabiendo que la U viene de años gloriosos y muy buenos en el fútbol peruano, pero donde al fin y al cabo hoy día termina prácticamente demostrando que era un partido donde tenían que estar los que siempre van a estar. Y en la U se demostró hoy día eso, y la U termina ganando con contundencia en la segunda parte, porque luego Patrick Subzug comete un penal completamente inocente, un penal
que era una inocentada gigante, tremenda, contra Jairo Concha. Valera lo transforma en gol. Minutos más tarde, Olivares descuenta tras una mala salida en ataque de Universitario, donde Polo compromete a Castillo. El balón lo recupera muy bien Beto da Silva, que mete un balón filtrado para Christopher Olivares, que define en primera ante Miguel Vargas. Y la U terminaría cerrando el partido con un gol del Tunche Rivera. Un Tunche Rivera que, como mencionaban el dato en la transmisión, no marcaba desde la última fecha de clausura del año 2025. Este año anotó en la noche crema contra la U de Chile, pero de ahí era un jugador que prácticamente no estaba siendo muy tomado en cuenta por Rabanal. Era un futbolista que le estaba costando meterse en la cabeza del Español, porque el Español prefería meter a otras opciones en lugar de él. Prefería poner a un Flores bajo en rendimiento, que hoy día Flores podríamos decir que tuvo un buen partido. Prefería meter a Brian Reina, prefirió meter en su momento a Sekou Gassama como titular en un partido de Copa Libertadores. Pero el Tunche, el jugador que, si no me equivoco, es el segundo máximo goleador de la era del tricampeonato, no contaba con él. Entonces hoy fue un gol de mucho desahogo, de muchas emociones para el Tunche Rivera, y con el cual creo yo que la U termina sabiendo cómo prácticamente destapar a dos de sus figuras. Valera, que se reencuentra con el gol después de varias fechas, y el Tunche Rivera, que, como menciono, después de varios meses de sequía, termina de anotar un gol en la goleada crema. Al inicio del video pregunté si era una camita o simplemente había sido de repente esto una diferencia que se puede dar por el fútbol. Yo no creo que haya sido camita contra Rabanal, creo que había jugadores muy comprometidos con él, como el caso de Jairo Concha, el caso de José Carabalí, el caso también de Caifara, futbolistas que estaban dando un buen rendimiento, pero habían otros que de repente sí se notaba que estaban muy incómodos con él. Y creo que hoy día el mensaje en la mañana, cuando se filtra que Rabanal fue a Campomar a recoger sus cosas, pero no se despide del plantel, mostraba que había una relación rota, había una relación que simplemente no llegó a conectar. Y no siempre es culpa del entrenador, o no es culpa del plantel, son cosas que pasan en el fútbol. Lamentablemente no todos los grupos humanos se van a llevar siempre bien con el líder que los comanda. En su momento en la U se llevó muy bien, los jugadores de la U se llevaron muy bien con Fossati, se llevaron muy bien con Bustos, en su momento de manera interina con Manuel Barreto, pero con Rabanal algo no conectó, y eso simplemente genera que las ideas de fútbol no tampoco se puedan llegar a dar. Hoy día la U termina demostrando que con la idea base que tuvieron durante 3 años pueden darte estos buenos resultados. Ahora, el día de ayer Alfonso Barco mencionó que si Álvaro Barco, mejor dicho, mencionó que si Rabanal tenía buenos rendimientos, ¿por qué no podría quedarse como el técnico de Universitario de Deportes? Hoy pasaron por encima a un equipo que, creo yo, permitió muchas licencias. Dio muchas licencias en defensa, dio muchas licencias fallando goles. No, porque al fin y al cabo Garcilaso no fue un equipo que le produjera mucho daño, pero en defensa dejó mucho que desear. Así que yo creo que la directiva tiene que tomar esta situación con pinzas, ver qué va a pasar en el partido contra el Alianza Atlético, un Alianza Atlético que en esta temporada viene de manera irregular, también podríamos decirlo. Son dos rivales accesibles que le está tocando a la U en sus primeros 2 partidos, contra Garcilaso y ahora contra el Alianza Atlético de Sullana, pero el partido contra Nacional va a ser clave, y ahí veremos si la directiva decide apostar firmemente por el Coco Araujo para que sea el entrenador para ese encuentro, o si al fin y al cabo deciden apostar por un nuevo entrenador para que debute en la fecha 3 de la Copa Libertadores de América. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Esta ha sido la goleada de Universitario de Deportes, que vuelve a la senda del triunfo después de 2 partidos y que se vuelve a reencontrar con su hinchada, y donde esperemos que para el próximo partido haya mucha gente más. No olvides dejar tu like y conmigo será hasta un próximo video.